puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Muy buenas tardes, queridos oyentes, la radio Maranata 89.3 y la de la emisión 2000, la 90.9. Bienvenido al programa Jesucristo es el Camino, auspiciado por la Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda de la calle Homero 1322 de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Este programa sale al aire todos los jueves. Ahora estamos, cambiamos. Casi me salió el lunes. No, hermano. Desde hoy estamos saliendo, vamos a salir todos los jueves a las 14 horas por Radio Maranata 89.3 y un enlace en vivo con la radio Misión 2000, la 90.9. Nuestro objetivo es compartir con la audiencia un mensaje de la palabra de Dios. Quien les habla, Adolfo Delgado, y mi hermano Daniel Estrada, quien ya les saluda. Good evening, lo dije en inglés. Buenas tardecitas. Ambos de la Iglesia Bethesda. Queremos mandar un saludo a nuestros pastores Fernando Zaini y Leonardo Antinori, que está todavía por el sur de vacaciones. Saludos también a la congregación de Bethesda y a todos los radioescuchas de la FM y de la web. Para mandarnos un mensaje de texto, mensaje de WhatsApp o audio por WhatsApp, nos podés mandar al 11 66 05 16 83. Y les pedimos también a nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando a través de Misión 2000 que nos dejen mensaje también en el mismo número 11 66 05 16 83. Y la web de la radio Maranata es www.radiomaranata.net y de la FM Misión 2000 www.fmmision2000.com. Muy bien. Decimos entonces que no salimos más los lunes. Así es. Salimos los jueves. Los jueves. Mismo horario, 14 horas. Mismo horario. Así el es. Mejor programa del mundo. Aleluya. Mandamos un saludo muy especial a aquellos que nos escuchan a través de la web. Claro. Argentina, Estados Unidos y Brasil. Vamos muy todavía. Bien. Antes de ir a nuestro proverbio de cada día. Sí. Alguna vez dije que iba a traer libros para regalar. Sí. No veo regalón. Yo no veo ningún libro acá. Bueno, este carilindo escritor que pronto se va a casar. ¡Epa! No sé si sabían. No sabía. Salgo con la dama más linda del universo. Capaz que en diciembre. Si esto dura, ¿eh? ¿Cómo capaz? Sí, uno no sabe, ¿viste? Un saludo para Verónica Patini. Así que te propuso matrimonio. Mi amada. Tan bonita ella. Mi cari linda, tequeteta. Bueno, dije que iba a traer libros para regalar, los traje. Con la colaboración, y estoy señalando con mi mano derecha al señor operador. Así es. Con la colaboración de Santiago, vamos a regalar libros. Bien. No impresos, pero en PDF, en digital. Buenísimo. Así que pueden pedirnos a través de WhatsApp, Facebook o mail. Sí. Envían la dirección de algo para enviárselos por el ciberespacio. Sí. Hago gestos con la mano derecha, así el ciberespacio. Y mira, tenemos novelas. Bien. Novelas. Inspiradas en eventos reales. Como la de Migré, algo así. Mira, delataste tu edad. Yo digo que tenés 20 y pico. Y ahora Migré, ¿quién lo conoce a Migré? De los pibes de ahora. A ver, Santiago, ¿vos lo por volver. Alberto Migré. Por volver lo veo yo. Y yo dije el nombre, me delaté también. Vos dijiste el apellido. Santiago no lo conoce. Acá tenemos otro cari lindo. Lo estoy señalando a Santiago. Pueden escribir las chicas también. Chicas cristianas bonitas y con plata. Bueno, tenemos novelas biográficas también. El petiso orejudo. ¿Ah, sí? El primer asesino serial de la Argentina que mataba niños. Es una novela biográfica con un tinte misionológico, aunque no lo crean. Cuentos infantiles, anti-bullying,
Cuentos de terror también, inspirado en eventos reales. Mirá vos, Cuentos de terror, qué bueno. inspirado en eventos reales. Noviazgo, también lo que matrimonio. Y tenemos el superclásico Mi pastor, mi pesadilla. Ah, Ese libro la rompe. esa sí la quiero ver yo. La rompe, quiero leer. sí. Eso. Muy bien, Así entonces lo voy a pedir a ya Santiago después que me pase. pidiéndole a las personas que se comuniquen y le enviamos un pack completo de libros, ¿eh? Bien. Libros inscriptos, con código de barras y todo. Ajá. Gratis. Ni el aire de la gomería es gratis. No, por nada. Hay una mujer que se adueñó del sol. Ah, mira. No sé si la viste por ahí en las noticias. No. Dice que el sol es de ella. Tiene un certificado y todo. Bien. Por ahí nos empiezan a cobrar. Y en cualquier momento. Si usted toma sol, le cobramos. No, porque ya Señor, vení pronto, por favor. Ah, ya soy negrito, así que no tomo ya sol. Carilindo y así morochito. Vamos con nuestro proverbio de cada día. Capítulo 9, Así es. versículo 1 al 18, Al 18. NTV. Adelante, Adolfo. Bien. Dice la palabra del Señor. Y estamos siguiendo tal vez la sabiduría que nos está hablando. Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 pilares, preparó un gran banquete, mezcló los vinos y puso la mesa. Envió a sus siervos para que invitaran a todo el mundo, convoca desde el lugar más alto con vista a la ciudad. Entren conmigo, clama a los ingenuos y a quienes les falta buen juicio, les dice, vengan, disfruten mi comida y beban el vino que he mezclado. Dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir. Aprendan a usar el juicio. El que reprende a un burlón recibirá insultos a cambio. El que corrige al perverso saldrá herido. Pero, por lo tanto, no te moleste en corregir a los burlones, solo ganará su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. La sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Si desprecia la sabiduría, serás tú quien sufra. La mujer llamada necedad es una atrevida y aunque no se da cuenta es una ignorante. Se sienta a la entrada de su casa en lugar más alto, con vista a la ciudad. Llama a los hombres que pasan por ahí, ocupados en sus propios asuntos. Entren conmigo, les dice a los ingenuos, y a los que les falta buen juicio les dice, el agua robada es refrescante, lo que se come a escondida es más sabroso, pero lo que menos se imaginan es que allí están los muertos, sus invitados están en lo profundo de la tumba. Muy bien, gracias Adolfo por la lectura de Proverbios. La Amén. esperanza mesiánica, así se titula el mensaje de hoy. En algún momento lo hemos predicado. La esperanza mesiánica. Sí. ¿Qué esperamos del Mesías? ¿Qué esperamos que haga Cristo por nosotros y con nosotros? ¿Quién es el Salvador del mundo? ¿Y eso qué significa para mí? ¿Qué es el reino de Dios? Preguntas Claro. que algunas son muy difíciles de contestar, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué es el reino de Dios? Es difícil de contestar. Vamos a leer entonces en los versículos de hoy, Efesios 2:11 en adelante. Bien. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Yo lo resalté en negrita eso, Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque como vamos a hablar de la esperanza mesiánica, acá hay un pasaje que está delatando ya la situación de estas personas que estaban sin esperanza Sí. y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos,
Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo, de los dos pueblos, una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Impresionante pasaje de Efesios. Así es. Hemos leído 2:11 al 16. Y para cuando vino Jesús a esta tierra, y me refiero a Jesús histórico, el que nació de la Virgen María hace más de 2000 años, había distintos grupos religiosos que esperaban en la promesa de la venida de un Salvador. ¿Cuáles eran esas promesas? Veamos algunos de los anuncios proféticos de los cuales creían estos grupos religiosos. Léetelos, Adolfo, por favor. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijos nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Seguimos? Adelante todos. ¿Sí? Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscado por la gente, y su habitación será gloriosa. Ese es Isaías 11:10. Daniel 9:25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Daniel 9:26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. En Jeremías 31:31 dice: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Dios, de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Muy bien, antes de que sigas leyendo los demás pasajes bíblicos, Bien. que todas estas son promesas de un Salvador 800 años antes, Claro. del nacimiento de Jesús. Así es. Más o menos. Daniel, siglo V antes de Cristo, 500 años. Isaías, 750 años antes. Ujú. ¿Sí? Jeremías también. Sí. ¿Sí? Y son promesas de que iba a venir un Salvador del mundo. ¿Qué dice Jeremías 23:5? Miqueas 5:2, Isaías 7:14, Isaías 53:5 y el Salmo 16:10. Adelante, Bien. Adolfo. Jeremías 23:5 dice: vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. Miqueas 5:2 dice: pero de ti, Belén Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Isaías 7:14 dice: por eso el Señor mismo les hará una señal.
La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Isaías 53:5 dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y el Salmo 16:10 dice, no dejará que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Muy bien, estos son algunos de tantos versículos que hablan del Mesías. Claro. Por eso cuando decimos que la Biblia es una unidad textual que tiene un mensaje teológico, es porque en el Antiguo Testamento, porque todos estos pasajes son del Antiguo Testamento, nos hablan de ese Salvador del mundo. Claro. Que es el mismo Señor Jesucristo, ¿sí? Amén. Por lo menos había en la época de Jesús, la era cristiana, siglo I, 5 grupos religiosos, así se dice. 5, no 5. 5 grupos religiosos que esperaban al Mesías, prometido por Dios a través de los profetas y registrado en las Escrituras Sagradas, ¿sí? La Biblia hebrea. Todos esperaban lo mismo. ¿En qué creía cada grupo del siglo I de la era cristiana? Vamos a ver algunos de ellos. Vamos a ver, por ejemplo, la expectativa de los fariseos, de los saduceos, de los celotes, con Z, sí. No de los que celan a sus esposas o maridos, que le meten claves indescifrables a los teléfonos y que ocultan cosas. También vamos a ver la comunidad de Qumran, en qué creían, y la expectativa de Juan el Bautista. A ver, yo una vez le pregunté a un profesor del seminario, ¿viste? Profe, Juan el Bautista, ¿es un profeta del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento? Porque Juan el Bautista, ¿en qué pacto aparece? En el Nuevo Testamento. En el Nuevo. Cuando comenzamos a leer los Evangelios en los primeros capítulos, aparece el ministerio de Juan el Bautista. Así es. Pero es el típico profeta que va anunciando. Es alguien que prepara el camino del Señor Jesucristo, pero es un profeta de los viejos, de los antiguos. Sí. Porque Jesús dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. Sí. Y que te predicaba juicio. Porque ya estaba Jesús, pero era antes de que él aparezca públicamente en su ministerio. Y antes de que Jesús muriera en la cruz. También. El nuevo pacto es en su sangre. Claro. Qué lindo que es Jesús. Me encanta cómo es nuestro amado. Vamos a ver la expectativa de los fariseos. No sé por qué me detuve en eso. Yo me detengo en algunas cosas que nadie se pregunta y las contesto también. ¿Sí? Ellos surgen en la época del exilio. Vayan mandando mensajitos aquí a aquellos que quieren libros. Aproveche que hoy estoy regalón. Claro. Van a quedar acá los libros. Te hago responsable, Santiaguito. No los vendas, ¿eh? No los vendas. Son para regalar. Van a quedar acá. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden mandar mensajes hoy, mañana, pasado, el fin de semana. Claro. Pedirlos. ¿Habrán anotado ¿cómo se llama? Los títulos que diste. Mira, si dicen envíenme libros, le mandamos el pack completo. Bueno. Sí, todos. Yo pensé que podías elegir. Si quieren cuentos. Claro. Están señalados como cuentos, así que no hay problema. Santiago se los envía como cuentos. Bien. Ahora, si piden cuentos infantiles y Santiago le manda uno de terror, los de terror son bien espeluznantes, ¿eh? Sí. No lo quiero leer. Entonces. La tapa, por ejemplo, de El Pacto es bien fea, bien así, como que da impresión. Muy bien. La expectativa de los fariseos. ¿Dónde surgen los fariseos? Vamos a ver. Eran los principales opositores de Jesús estos. Sí. Eran los más puntillosos en la Sagrada Escritura. Y Pablo, el apóstol, era un fariseo de fariseos. ¿Qué quiere decir? Era el más fariseo de todos. Fariseo, claro. Era el que tenía una causa para seguir cristianos. ¿Te acordás? Exactamente. Qué bárbaro, ¿eh? Totalmente. Surgen en la época del exilio. Sin tierra, sin templo, sin ejército, etc. Lo único que les quedaba era la Torá, la Biblia hebrea. Este grupo nació ¿en dónde? Babilonia. En Babilonia, así es. Comienza como un grupo laico que defiende la identidad del pueblo de Israel. Es un grupo religioso y también político que afirmaban que había que cumplir la ley. ¿Qué tenían que hacer para que el Mesías venga?
había que cumplir la ley de Dios a rajatabla, al pie de la letra. Ujú. Por eso eran tan puntillosos. Ah, Porque ellos creían que mientras cumplían esto, la venida del Mesías se aceleraba. mira. ¿Sí? Si ellos obraban de otra manera, el Mesías no iba a venir. Ellos creían Claro. en esa esperanza mesiánica que cumpliendo la ley venía el Mesías pronto. Haciendo todo bien va a venir Sí. ya. Sí, era como que aceleraban la Sí, venida, sí, ¿sí? Mirá vos. El Mesías sería uno que cumpliera toda la ley de Dios también. ¿Qué esperaban Claro. del Mesías? Que cumpliera toda la ley de Dios. Por eso los fariseos se agarraban tanto con Jesús, casi a las piñas, porque Jesús, ¿qué hacía? Profanaba el sábado. Ah, sí. Sanaba gente los sábados y eso era profano, era maldito. Sí, sí, sí. El reino de Dios se haría presente a través del cumplimiento de la Torá. Ujú. Recordemos que Jesús cumple con algunas de esas expectativas, pero no desde la lente farisaica. Sí. El modo de ver fariseo era más o menos correcto, porque la ley de Dios se tiene que cumplir. Y Jesús vino a cumplirla, a la ley, Claro. pero le da un resignificado. Sí. No era lo que ellos entendían. En el sábado, por ejemplo, eran tan caraduras que si se les caía, por ejemplo, una oveja en un pozo, Mm, la rescataban. sí. Pero querían matar a Jesús porque él sanaba a los enfermos en un sábado. Bueno, Hipócritas, de eso los acusaba Jesús. sí. ¡Hipócritas! Así es. A quien le quepa el saco que se lo ponga. La expectativa de los saduceos, este era otro grupo. Vamos a ver. Como grupo nacen en la época de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Ah, mira. Son judíos que miran el reino de Dios en torno al templo, en todo lo que tiene que ver con el templo, y los rituales sagrados y el ceremonial litúrgico. Para que el Mesías venga, el templo tiene que estar en pie y funcionando el sistema sacrificial religioso dictado por Moisés. El Mesías estaría ligado a lo institucional religioso del templo. Jesús resignificó esta expectativa mesiánica de los saduceos, haciendo que él mismo fuese el templo. ¿Qué dice Claro. Juan 2:19? Dice, respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y estaba hablando del templo de su cuerpo. Claro, de ¿Sí? él mismo. Muy bien, ¿cuál era la expectativa de los celotes con Z? Este grupo surge con Judas Macabeo, más o menos, Macabeo. el 80 a.C. Ajá. Más o menos, ¿eh? Son guerrilleros revolucionarios. Ah, mira. Yo me hubiera llevado bien con ellos, ¿eh? Estos grupos son de los míos. Su esperanza mesiánica es un líder, un libertador, alguien que iba a usar la lucha armada para imponer a la fuerza el reino de Dios. ¡Convertite, desgraciado! ¡Pum! Un cachetazo. ¡Convertite, dale! Y le orás y se convierte. ¿Eh? Se arreglan tantos problemas. Eso es para los nenes que andan haciéndole bullying a los otros, ¿viste? A los compañeritos. Sí. También un par de tirones de oreja bien fuerte, agarrá el cinto y vos sabés cómo lo corregís. Agarra... Me mira de costado, Adolfo. Te metí en problemas, ¿no? Sí, yo soy así, medio loquito. Mi mamá me quiere igual. Y mi novia también me quiere. Mi próxima esposa. Mirá vos. Doña Señorita. Verónica Patirni. Mirá vos. Esa es mi amorcita, tiquitita ella, linda. Muy bien. Para que el Mesías venga a salvarlos, hay que luchar. Por medio de estas guerras se acelera la venida del Mesías prometido. ¿Qué hay que hacer? Hay que derramar sangre. Hay que armarse. Sí. Eso creían. Y entonces armaban revueltas en contra de los romanos, porque había luchas entre ellos y los romanos, y no se rendían. Claro, porque esa época era para conquistar A sangre y fuego. a sangre y fuego o para defender lo Esperá. propio también era así. ¿Viste todas las amenazas de guerra que hay ahora en el Sí. mundo? Por ejemplo, Irán dice que si Estados Unidos o Arabia Saudita Mm, se reaccionan por los bombardeos que hubo contra los pozos petroleros, sí, va a haber una guerra total. sí es. Escuché Al hoy. decir guerra total es armas nucleares, Claro. ¿sí? Si decimos acá en este tiempo se peleaban con espadas, lanzas y ondas y qué sé yo,
Fíjate cuánto ha crecido en la mentalidad del hombre la destrucción. Totalmente. Armas de destrucción Sí, sí, masiva, sí. bombas nucleares, para matar con una sola millones de Claro. personas. Nos llama la atención esto. Sí, totalmente. ¿Cuántos Olvidate. años pasaron? Más de 2000 años, 2000. ¿sí? ¿Y hemos mejorado en algo? No, empeoramos. Somos más destructivos. Empeoramos, claro. Es una vergüenza. Muy bien, entonces este grupo de los celotes creía que había que pelearse. Hay que Ujú. agarrarse a piñas, Sí, ¿eh? sí. Para que las cosas funcionen. Claro. ¿Cómo solucionamos las cosas dentro de la iglesia, los conflictos? Vení, hermano, salí para afuera. Salí, vamos, a arreglar las peñas ahí en la vereda. Sí. ¿Tanto así era? ¿Eh? Algunos se agarran a las piñas. Mirá vos. Otros andan hablando mal de sus hermanos a espaldas. Sí. Jesús, ¿cómo lo resignificó a esto? Mm. Aquel que ¿Cómo? le diga necio a su hermano, ¿te acordás? Sí, Será digno de irse al infierno. así es. Mirá cómo lo resignifica Jesús, ¿eh? No hace falta andar agarrándose a las piñas, Para hace nada. falta con odiar, Mm. No, hablar mal del otro. Eso es asesinato para Jesús. claro. Matar al hermano. No tendría. Tendríamos que hablar, ¿no? Decir, Me pasa a tendría. mí, yo tengo ganas de romperle Sí. la cabeza a unos cuantos, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no se puede. Así es. Denle gracias a Dios que soy cristiano. Recordemos que Pedro con una espada le corta la oreja a Malco Claro. cuando vinieron a arrestar a Jesús. Y el Señor le vuelve a pegar la oreja en su lugar. Claro. ¿Y qué le dijo a Pedro? Que guardara su espada. Sí. ¿Viste? Bueno, Jesús resignifica esta expectativa de los celotes, afirmando que el reino de Dios es un reino de entrega y amor, no de violencia. Sí. Qué lindo. Amén. Es así. El Es cristianismo, así, ¿por qué se destaca? por el amor, Claro. por la Por eso- misericordia, por... Nos matan a nuestros hermanos, nos están matando en todas partes del Sí, mundo. sí. Yo no sé, a mí envíame de misionero a esos lugares con una ametralladora, vas a ver. Yo me defiendo, El Rambo me dejo cristiano. matar. Por un sentido de supervivencia. Me llevo unos cuantos conmigo para el Señor, ¿eh? Uf. Irá. La expectativa de la comunidad de Qumran. Qué lindo que en 1942 Ram. se descubren en las cuevas de Qumran, a orillas del Mar Muerto, los manuscritos antiguos, Sí. bíblicos. Qué lindo. Vos sabés que gracias a esos descubrimientos, primero encontraron en una cueva accidentalmente 2 pastores de ovejas, 2 pastorcillos de la zona, jovencitos, habían perdido una cabra o una oveja y tiraron una piedra adentro de una cueva para que la oveja se asustara y saliera, Sí. pero se rompió una tinaja. Ah, mira. Sentieron ruido, rompió un vidrio, ¿viste? Claro. El típico, Sí. se me rompió el vidrio, no me di cuenta. Ah, Descubrieron que en una cueva entonces había unas vasijas gigantes de los ritos de purificación con rollos adentro, sí, sí. que los mismos de Qumran, cuando fueron perseguidos, los escondieron allí para que no destruyeran eso. La comunidad de Qumran se dedicaba a hacer copias inclusive Ah, de mira. los libros sagrados. Yo pensé que era de los egipcios esto. No, y después descubrieron más cuevas en la zona donde había más manuscritos. Eso mira. ayudó a reconstruir el texto Sí. de mucho mejor forma de lo que había antes. Porque encontraron manuscritos, por ejemplo, del siglo II de nuestra era, Ujú. del siglo I, Ah, mira. cuando antes los manuscritos más antiguos eran del siglo XI de nuestra era. Sí, sí. Había 1000 años de diferencia entre uno y otro. Mira, va. Y eso nos ayuda a acercarnos más al texto original. Eso es maravilloso. Claro, por supuesto. Gracias por esos pastorcitos. Amén. Muy bien, entonces estábamos hablando de Qumran, ¿sí? Qumran. Este grupo es monástico. ¿Qué quiere decir monástico? Que viven en monasterios. Sí, se alejaban de la comunidad. Sí. Nos alejamos de esos cochinos pecadores. Y nos aislamos entre nosotros porque somos puros. Es decir, que viven en una especie de monasterio, separados del resto de la comunidad de los judíos. Ujú. Eran judíos estos, Sí, sí. Ellos deciden separarse del pueblo de Israel que estaba en pecado para ese tiempo. Para ese tiempo y para todos los tiempos, ¿Cuál fue una y otra vez que cayeron en pecado con la idolatría?
y con la injusticia social. Sí. Esos fueron siempre los dos grandes temas de Israel. Idolatría que tenían dentro del mismo templo de Jerusalén, una locura, ¿sí? Parece actual. Sí, allí adoraban a los astros del cielo, Claro. a Será, la reina del cielo, amasaban tortas y se la dedicaban, etcétera. Sí. Es más, había prostitución cúltica adentro. Sí. Una locura. Impensado, ¿no? Total. Ellos deciden entonces separarse porque se creían más santos y de esta forma se alejan de las impurezas. La expectativa acerca del Mesías es un sacerdote. ¿Ellos qué esperaban? Un Mesías sacerdote, no político, ¿eh? Ah, En el caso de los celotes, los lotes sí. ellos esperaban un Esperaban. tipo guerrillero, ¿viste? Sí, sí, sí. Especie de Rambo libertador. Y entonces la expectativa acerca del Mesías es un sacerdote que vendrá siempre y cuando que el pueblo se santifique. Si no, no viene. Ah, Si no se mira. santifican, el Mesías no viene. Sí, sí. Esa era la esperanza de los de Qumran. Por eso ellos, al tomar una drástica decisión de separarse de Israel, que estaba en pecados de idolatría y de injusticia social, ellos se separan como para enmendar las cosas y acelerar la venida del Mesías. Ah, mira. Todo esto es siglo I de la era del Señor, ¿eh? Sí, sí. Sí, impresionante. Al profeta Juan el Bautista alguna vez se lo asoció con este grupo, porque practicaban así como ritos de purificación con el bautismo de las aguas. Ujú. Juan el Bautista bautiza para purificar, ¿sí? Y el Mesías estaría ligado a la santidad, la pureza de una vida justa, alejada del pecado. Recordemos que Jesús fue el único ser humano que nunca pecó Claro. y que nos dio su Espíritu Santo para ayudarnos en la santificación diaria. Vamos a ir, antes de entrar con Juan el Bautista, Bueno, que vendría a ser la última esperanza mesiánica, sí. a un corte musical. Bien. Señor Sí. operador, cuando usted quiera. Sí, la volvemos. Contigo quiero caminar y de tu mano siempre andar, no separarme ni un instante de tu lado. En cada paso que yo doy quiero seguir tu dirección, que tus palabras sean mi mapa cuando viajo. Quiero vivirte muy de cerca y respirar de tu pureza y asegurar mi corazón y conocer que tu hijo soy y deleitarme en tu presencia y no sentir jamás tu ausencia, estar confiado en tu amor y no vivir más en temor, dejando lo que me impedía estar contigo cada día. Contigo quiero caminar y junto a ti siempre habitar. Anhelo estar en el calor de tu regazo. Que tus palabras y tu voz sean mi compás, mi dirección. Y ser oveja que al andar siga tus pasos. Quiero vivirte muy de cerca y respirar de tu pureza y asegurar mi corazón y conocer que tu hijo soy y deleitarme en
Volvemos. ¡Ya volvimos! Muy bien, tengo un Vamos. mensaje de WhatsApp Bien. y tengo unas llamadas perdidas también en mi teléfono, que por ahí es un cobrador, ¿eh? Por la duda no ¿sí? atiendo. Dice, ¿sabés quién escribió? Mi amada, la carilinda de Verónica. Mi amada preciosa. Dice, hola Iglesia Bethesda, hola Daniel, hola Adolfo. Qué Hola. sorpresota los anuncios de hoy. Sí, Manda para mí también fue corazoncito, así. ¿viste? Los felicito por el programa, abrazo grande, muy lindo el tema de hoy. Qué bueno que papá, con mayúscula, haya enviado a su hijo por nosotros, Verónica de Ciudadela. Gracias, corazoncito. Bueno, Muy bien. Mandate el número de WhatsApp porque quiero regalar libros. bien, el celular Te de la regalo. radio es 11 66 05 16 83. Muy bien, la expectativa de Juan el Bautista y su grupo de seguidores. Este es el último, Es el último profeta del Antiguo Testamento. Adolfo sigue jugando con su iPod, ¿sí? Que anuncia la venida del reino de Dios. Luego de él, otros profetas del Nuevo Testamento que no son idénticos a los del Antiguo Testamento, ya que es otro tipo de ministerio profético. El reino de Dios vendrá, siempre y cuando se prepare el corazón para recibir al Mesías. Jesús se identifica más con este tipo de expectativa mesiánica, la de preparar el corazón para arrepentimiento. Si bien a Juan el Bautista se lo asocia con la secta de Qumran, Sí. tuvo otra expectativa distinta. Ajá. Se supone que estuvo alejado en el desierto, Claro. por ahí convivió con ellos algún tiempo, pero no sabemos eso, ¿viste? Sí, no, porque no. Pero el tipo de expectativa que tenía Juan el Bautista Ujú. es que el reino de Dios vendrá siempre y cuando se prepare el corazón para recibir al Mesías. Así es. ¿Qué misión tenía de parte de Dios el Padre? Preparar el camino Para el camino. del Mesías, Claro. el Hijo de Dios. Jesús cumple con las 5 expectativas mesiánicas. Marcos 1, 14 y 15. ¿Qué dice? 1.15, 1.14 dice, después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Muy bien, entonces en Marcos leemos que después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. La expectativa de arrepentirse, Jesús se está identificando con esto. Jesús no solo cumple con las 5 expectativas, sino que las trasciende a todas, las resignifica desde la óptica de Dios. Les da una resignificación y novedad también, trae cosas nuevas. Él es el reino llegante. Todas las expectativas se cumplen en Jesús. Él es la palabra definitiva de Dios. Esto tiene que ver con la expectativa mesiánica de los fariseos. En cuanto al templo, que era la expectativa de los saduceos, Él es la misma presencia de Dios. Él es el templo. A Él debemos adorar. Amén. Él es el centro de todo, la persona de Jesús, y no el edificio del templo, Claro. para que el hombre pueda encontrarse con Dios y reconciliarse con Él. Amén. Con respecto a la esperanza de los celotes con Z, es un reino violento que destruye las fortalezas del diablo. Confronta los poderes demoníacos, así se dice. Recordemos que Efesios 6:10 habla de una armadura que todo cristiano debe tener. Claro. Hay que atar al hombre fuerte, porque Jesús viene a tomar posesión de su casa. ¿Qué dice Mateo 12:29? Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Con respecto a los de Qumran y sus esperanzas en el Mesías, el reino de Dios trae pureza y santidad, Ujú. pero no para aislarse del mundo como hacían ellos, Sí. sino para ser santos en medio del mundo pecador. El reino de Dios es un reino de santidad. Amén. Vamos a ver cómo esto nos afecta a nosotros. En la vida cotidiana, lo que uno menos piensa es que en la figura de un Salvador.
¿En qué estamos esperando? En que el próximo gobierno de la Argentina solucione las cosas. Claro, Pero pensamos en un Mesías No. espiritual. para nada. Tenemos problemas que son sustanciales, Ujú. existenciales también, que tienen que ver con comer, vestirse, Claro, mandar a los hijos a la escuela, a la atención médica indispensable, exacto. el bienestar de nuestra familia, casa, salud, vestimenta, comida, etcétera, ¿no? Ajá, así es. Entonces pensar en alguien que aparecerá para solucionarnos la vida es impensable, al menos en términos mesiánicos, ¿eh? Más bien pensamos en algún partido político que saque adelante el país, en un buen ministro de Economía, con Claro. superpoderes capaces de frenar la inflación y los tarifazos Ujú. de servicios públicos e impuestos. Fíjate que se aprobó la ley de emergencia alimentaria. Sí, Es decir, estamos en crisis, en crisis. pero no pensamos en un Mesías Salvador. No, para nada. Pensamos en leyes que más o menos nos den paliativos Así es. para solucionar nuestras crisis, ¿sí? Pensamos en alianzas que frenen la guerra en el mundo. Pensamos en las personas que mueren de hambre en el mundo mientras otros gastan millones de dólares en cosas de lujo o arte. Pensamos que la religión se engorda a sí misma y descuida el objeto de amor de Dios, que es el ser humano, Ujú. especialmente los pobres de este mundo. El Evangelio de Lucas es el que más énfasis hace en los pobres, en los desposeídos, Sí, y lo ve a Dios como alguien que se interesa por los pobres, que se opone a los ricos que acumulan cosas para sí y no las comparten. ujú. Claro. No está mal ser rico, No, para pero nada. hay que compartir. Exacto. Les digo a las personas que están en una posición más o menos económica estable, cuál es el compromiso que ellos tienen con respecto a algún pobre que conozcan. Ujú. Si lo ayudan en algo, Claro. o si es solamente puertas adentro, disfrutemos nosotros. Porque el Evangelio tiene que ver con puertas afuera también. ¿Sí? Por supuesto. Entonces, la religión decíamos que se engorda a sí misma y descuida el objeto de amor de Dios, que es el ser humano, y especialmente los pobres de este mundo. El sistema, como muchos dicen, el sistema nos defrauda. Claro. Nos quita o no las esperanzas. ¿Y Dios dónde está? Las organizaciones ateas crecen. Los indiferentes a la fe cristiana también. ¿Para qué sirve la religión? Como dijo Marx, el padre del socialismo Ujú. y del marxismo, obvio, que la Sí. religión es el opio de los pueblos Ah, mira. y que fue inventada por el ser humano para calmar las masas. Ujú. La religión es un invento del ser humano, ¿sí? Pero nosotros vivimos a Jesús mismo. Así es. Él es nuestra religión para nosotros, ¿no? Algunos dicen que no sirve para nada, que es el opio de los pueblos, un invento humano para dominar las masas, pero los grupos que vimos recién, todos tenían una esperanza, a pesar de que el pueblo vivía en pecado y desobediencia a Dios. Sin embargo, Jesús vino a salvarnos, superando todas las expectativas. Yo no tenía esperanzas, y Dios salió a mi encuentro, porque su reino trae novedades, cosas nuevas para nosotros, vida en abundancia. Amén. Vamos cerrando con este mensaje. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué es el reino de Dios según nuestras expectativas? El reino en griego es basileia. La palabra que se traduce como reino Sí. es basileia, que significa realeza, ejercicio de gobierno, ¿sí? Mira. Es un reino venido, que está viniendo y que está por venir. A esto se le llama tensión paradojal, que es imposible de resolver, pero que no es contradictorio. Es un reino que tiene un contenido teológico, Ujú. a Dios mismo. ¡Qué lindo! Claro. Es un reino escatológico. Escatológico quiere decir aquello que apunta hacia el fin de las cosas, ¿no? Somos peregrinos, estamos de paso. Sí. Es un reino efectivo, porque Jesús vino, Así es. no se quedó en promesas. No. Lo que había sido profetizado 8 siglos antes del nacimiento de Jesús se cumplió. Y por eso Tal cual. nosotros estamos acá. Así es. Gracias, Señor. El reino de Dios es como un tesoro que se encuentra, o que somos encontrados por Él.
Quien lo encuentra relativiza todo lo demás y se centra en el tesoro. ¿Quién es el centro de todo? Jesucristo mismo, ¿sí? Es un reino que se ofrece escondido en un crucificado. Claro. Jesucristo. De los 3 que estaban colgando en las 3 cruces en el monte Calavera, el reino de Dios estaba escondido en uno de ellos, Así es. en Jesús. Es un reino que se esconde en un crucificado. Amén. Ese crucificado que resucitó está sentado a la diestra del Todopoderoso y nos ha dejado a alguien como Él, al Espíritu Santo, para ayudarnos cada día. ¿Cuál es tu esperanza en Cristo? Cualquiera sea que tengas como esperanza, Jesús puede trascenderla, superarla, te puede sorprender gratamente, dándote la felicidad que tanto deseas. Amén. Muy bien, nos quedan 10 minutos. ¿Podemos meter un mensaje rapidito? Sí. Anunciate otra vez el WhatsApp, porque estoy regalón. Y no nos han mandado mensajes nadie, no puedo creer. No, Los lunes No había nos- gente escuchándonos. No nos Parece está que los escuchando jueves nadie, están de paro. Se están perdiendo Hay los paro libros. radial. Pasate el WhatsApp. Sí, el número de WhatsApp es el 11 66 05 16 83. 11 66 05 16 83. Dijimos que regalamos libros Así es. y que van a quedar acá en la radio. La radio regala libros. Bien. Escriban para que les enviemos libros gratis, ¿sí? Muy bien. Pobre, ciego y desnudo. Pobre, ciego y desnudo. Este es otro mensaje. Pobre, ciego y desnudo. Que dice Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Pobre, ciego y desnudo. Ese es el título, ¿sí? Para algunos cristianos puede resultar fácil predicar algún pasaje del Apocalipsis, pero no es nada sencillo, No, para nada. ya que pertenece a un género literario del cual nosotros, los hispanos, los de Occidente, carecemos, no tenemos géneros literarios apocalípticos. Ajá. Eso es típico de la época. Sí tenemos géneros narrativos, por ejemplo, Sí. géneros poéticos, históricos, pero no apocalípticos. Es un género literario que no tenemos y no podemos comprenderlo bien. Claro. Ellos sí. Y se escribían en tiempo así de persecución, Ajá. porque era un lenguaje así medio cifrado, ¿viste? Ah, Hablaban como en códigos Sí, para con que códigos. los que los perseguían no entendieran. ya va. Así que no tenemos ni cerca ese género y no sabemos bien si los primitivos cristianos entendían toda la simbología que encierra el mencionado libro sagrado, Apocalipsis, ¿no? Tomar cualquier versículo del Apocalipsis y asegurar que significa determinada cosa sería un poco irresponsable, a menos que se haya estudiado en profundidad. Para determinado grupo de creyentes es más fácil entender este libro, entre comillas entender, Sí, sí. ya que le asignan ciertos significados a las figuras o símbolos, y ya tienen resuelto el fin del mundo. Ujú. Al menos así lo creen ellos. El pasaje en cuestión, el que dijimos, pobre, ciego y desnudo, eran palabras muy duras. Esto corresponde a un mensaje de Dios para la iglesia que estaba ubicada en la ciudad de Laodicea, donde se acusa a esta iglesia de tibia, que hace alusión que todo es a medias, falta de firmeza, de compromiso, de relación con Dios. Se habían vuelto autosuficientes. Ujú. Lo que vamos a ver en este mensaje de la palabra de Dios es cómo una iglesia cristiana puede verse a sí misma como satisfecha e ir perdiendo su esencia y vitalidad. También veremos la importancia de hacer tesoros en el cielo. Amén. Nos quedan 6 minutos, así que vamos a meter este programa. Dice Gabriela de Aldo Bonzi. A ver. Gabriela, te- Hola, sí, yo los estoy escuchando, dice, bendiciones. Gracias. Gracias, Gabriela. Un, Que el Señor dos, te que nos bendiga. escucha. Y te regale una doble unción. Amén. Si querés libros, confirmanos y el señor operador ya te Claro. los está mandando. ¿Sí? Así es. La iglesia tibia. ¿Cómo era la ciudad de la Odisea? Ujú. De las 7 ciudades que se mencionan en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, era la más rica económicamente hablando. Sí tenía escasez de agua, como toda esa región, Sí, por lo que se había hecho un acueducto claro.
que hacía llegar el agua a la ciudad a una temperatura desagradable para beber, tibia. Claro. Así llegaba el agua, tibia. Dios usa esta metáfora, así se dice, para Sí, ilustrar la condición de la iglesia local. Entre otras cosas, la ciudad era una industria dedicada a la lana de color negro, a la escuela de medicina, a la producción en grandes cantidades de colirio, una sustancia que servía para el tratamiento de las enfermedades visuales, es decir, se dedicaban a la oftalmología. Mirá vos, ¿eh? Sí. La ciudad tenía un buen pasar económico. No necesitaban de nada ni de nadie. La iglesia se había vuelto así, independiente. Y tenían una actitud desagradable a los ojos de Dios. El Sermón del Monte nos va a decir, por ejemplo, que los cristianos se denominan así porque se declaran seguidores de Jesús y de sus enseñanzas. ¿Seguro que estamos siguiendo a Jesús? Una de las primeras predicaciones de Jesús fue acerca del reino de Dios. En otras podemos verlo dedicado a darle una resignificación a las Escrituras, ya que el pueblo de Israel había entendido todo mal. Y el pasaje de Mateo 6:19 dice: no traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Parece un mensaje dedicado a la iglesia de la Odisea, ¿no? Sí. También parece un mensaje dedicado a nosotros. Así que visité cuando estaba fabricando unos arcos de fútbol para una iglesia cercana a mi barrio, que una iglesia de allí colaborara, ¿viste? Sí. Se hicieron los otros. Desaparecieron, ¿eh? Muy bien, la riqueza de la Odisea y su confianza en ella hizo que se quedara pobre, ciega y desnuda ante los ojos de Dios. A ver, nosotros podemos creer que estamos bien, Claro. pero delante de los ojos de Dios, esta iglesia que era rica en bienes materiales y en producción así industrial, estar en los negocios de la ciudad, para Dios estaba pobre, ciega y desnuda. Claro. ¿Sí? No estaban trabajando como deberían haberlo hecho. Una iglesia local, que no es diferente a la sociedad que está en su contexto, se comporta igual. Creo que perdió su esencia. ¿Sí? Tampoco debe ser una iglesia distante, que mira con desdén a los paganos y Para que se nada. cree superior. Nos quedan 2 minutos, ¿eh? Y debería ser una iglesia que está al tanto de las necesidades de su comunidad, que se involucra, que no hace de cuenta que los distintos son como el hombre invisible. La iglesia no es un pequeño reducto de gente especial y santa, tan santa que no se mezcla con los paganos de su contexto social. La verdadera iglesia de Cristo trabaja en pos del reino de Dios. Amén. Y ese reino es un recinto, es un reino redentor. Esa es su esencia. Amén. Salva personas. Claro. por Y supuesto. Dios nos quiere utilizar a nosotros. Exacto. Llegamos al final. Así es. Muy bien, acuérdense que los libros gratuitos quedan acá Quedan acá. para así que, siempre. sí. A ellos- menos que alguien cometa un error y ¡pum! Los borre. Pero yo los puedo traer de nuevo. Los pueden pedir y el señor operador Santiago muy amablemente se los va a enviar Sí. a través de WhatsApp, Facebook. Y a los que escuchan los otros O mail. programas que nos suceden a nosotros, ¿cómo hacen? Si quieren un libro, ellos no se van a enterar. También. Sí, Santiaguito se los va a decir. Tengo libros para regalar. Amén. Muy bien, gracias por habernos aguantado 1 hora. Muchísimas no sé cómo gracias. hacen, ¿eh? Porque ¿Cómo? mi mamá me aguanta 5 Sí. minutos nada más, ¿eh? Nos volveremos a encontrar el próximo juego con la gracia del Señor. Sí. Dios le bendiga a todos. Y que Los tengan jueves una a las 14 horas. Nos vemos. Gracias por todo.